Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bendiciones en Yeshua el Mesías, Dios quiera que estéis todos muy bien. Gracia y paz en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y que la gracia de Jehová esté con vosotros a través de su amado Hijo. Amén, amén. Sed todos bendecidos en el nombre de Jesús. Y bueno, pues en este día, gracias al Todopoderoso, vengo a compartiros una enseñanza bíblica en Dios que ciertamente es interesante, importante y al mismo tiempo polémica. Sí, polémica, porque viene a tocar unas fortalezas que se han levantado en contra del conocimiento de Dios que, bueno, pues hay que derribar. Esa fortaleza es el idolatrar al pueblo denominado como Israel. Ese estado llamado Israel, que veremos que sinceramente no es el Israel de Dios, pero que muchos idolatran en su mente y corazón. Asimismo, hay muchos hermanos y otros cuantos que no son hermanos, pero que piensan que, bueno, pues el pueblo de Israel, básicamente, por así decirlo, es un pueblo ario, en el que no hay mancha en su línea sanguínea y que se han mantenido puros a lo largo del tiempo en sus lazos de sangre. Pero vamos a ver mediante este estudio que eso es mentira. Si bien es cierto que dentro de la línea sanguínea de muchos israelitas en el mundo, pero me refiero a los verdaderos israelitas, a los israelitas de pura cepa, es decir, aquellos que son israelitas por el Espíritu de Dios creyendo en el Cristo y al mismo tiempo que son israelitas en la carne. Bueno, pues habrá de esos verdaderos israelitas que sí, en su línea sanguínea, a lo largo de todo su árbol genealógico, bueno, pues básicamente tenga una genética dada, pues, no sé, a más del 50% por los genes de Jacob, de Isaac y de Abraham. Pero eso se lo dejamos sinceramente a Dios, porque Él es el que conoce todas las cosas y quien conoce a cada uno por nombre. Asimismo, pues los científicos que hoy en día tengan la bendición de Dios de poder ser genetistas y conocer verdaderamente quienes provienen de dichas raíces, pues, oye, no vamos tampoco a denostar su trabajo, porque todo es por voluntad de nuestro Dios y porque Él permite todas las cosas. Así que, sin más, vengo a compartir este estudio para derribar esas ideas, para destruir esos pensamientos de que el pueblo de Israel es un pueblo puro, de linaje sin mácula, y también esa idea que viene hoy día pisando muy fuerte, compartiendo también incluso al mundo, dando a entender al mundo de que, bueno, pues los cristianos defienden al país de Israel porque el país de Israel es el pueblo de Dios. Vamos a ver por la escritura quiénes son los verdaderos israelitas, como decía, esos israelitas de pura cepa, pero también esos israelitas que somos tú y yo, aquellos que antes éramos gentiles y que nos hemos convertido al Señor Jesús y por lo tanto formamos parte del único pueblo de Dios. En el nombre de Yeshua comenzamos con el estudio. Bien, en pantalla podéis observar el estudio bíblico sobre el asunto al que por ahora he denominado los semitas, la etnia israelita y el verdadero Israel de Dios. Pero hoy voy a hacer algo distinto. Voy a empezar por el final, para que después metamos la puntilla, como se suele decir, para demostrar que lo que digo está fundamentado en la palabra de Dios y derribar esos argumentos, esos pensamientos
que no son los que Dios dispone en su palabra. Mirad, por ejemplo, si vamos a Gálatas 3, versículos 27 al 29, dicen así estos versículos: porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Podríamos preguntarle a un hermano, podríamos preguntarnos a nosotros mismos: oye, ¿y quiénes son los descendientes de Abraham? ¿Son los judíos étnicamente hablando? ¿Son los israelitas en la sangre los descendientes de Abraham? Pues la respuesta de Pablo, inspirado por Dios en el Espíritu del Todopoderoso, es muy clara. Nosotros somos descendencia de Abraham, herederos según la promesa, teniendo fe en el Cristo, habiéndonos convertido a Jesús el Mesías. Amén. Esta es la verdad, una primera roca para fundamentar esta enseñanza, que es, como comentaba al principio, importante, interesante, pero también muy polémica, porque va a golpear donde más le duele a muchos hermanos que hoy en día comparten doctrinas que son muy falsas, que son ciertamente erróneas. Vamos ahora a Romanos 2. Carta a los Romanos, capítulo 2. Versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne. Es decir, no es circuncisión la que se ve en lo externo, sino que es judío el que lo es en lo interior, en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. Otra roca en el Mesías para seguir construyendo este edificio en él, para seguir cimentando la verdad que hoy vengo a compartiros. Que no todo el que dice ser Israel, o el que dice ser israelita o judío, no todo el que dice eso lo es, ciertamente. Solamente es judío, verdadero judío, el que lo es en lo interior, por el Espíritu de Dios, cuya circuncisión hace el Cristo al creer en él, en su Santo Espíritu. No es por la letra, sino que la aprobación, el hecho de ser judío, aprobado para ser judío, proviene de Dios, no de los hombres. Romanos capítulo 2. Ahora bien, continuemos. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni porque son descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendencia. Claro y contundente. No es que la palabra de Dios haya fallado, no. Lo que sucede es que no todos los que dicen ser israelitas en la carne lo son. Es decir, aunque en su línea de sangre puedan decir que carnalmente descienden de Jacob, de Isaac o de Abraham, pues en el espíritu
ciertamente no son hijos de Dios y por lo tanto no son el Israel de Dios. Es bien claro en la palabra, pero muy, muy claro. Ahora bien, vamos a leer juntos Romanos 11, parte de los versículos de este capítulo tan importante e interesante de la carta a los romanos de nuestro hermano Pablo. Porque este capítulo es muy usado para compartir esa doctrina de que, ¿ves? Aquí pone que todo Israel, todo el país de Israel, todos los israelíes que están en el mundo, da igual, crean en el Mesías o no, van a ser salvos. Porque Pablo dice en esta carta que todos los israelitas serán salvos. Que todo Israel será salvo. Bueno, leamos juntos la palabra para ver si esto es cierto. Y vamos a demostrar que no es así. Romanos 11. Voy a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 32. Mirad, dice así la palabra. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo logró, pero los escogidos lo lograron, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice, conviértase su banquete en lazo y en trampa, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para no ver, y dóblales continuamente la espalda. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera. Pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es riqueza del mundo, y su fracaso la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Veis? Aquí dice su plena restauración. La restauración del Israel de Dios y por lo tanto del país que se llama Israel y de los israelíes que allí viven o que viven en el mundo. ¿Ves? Aquí pone eso. Bueno, sigamos leyendo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, es decir, soy enviado de Jesús a los gentiles. Honro mi ministerio, es decir, honro mi diaconado, mi servicio a Dios, que es lo que ciertamente pone en los escritos originales. Pablo dice, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a algunos de ellos, Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida entre los muertos? Y si la primera porción es santa, también la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por incredulidad fueron desgajadas y tú, por la fe, estás firme. No seas arrogante, sino teme. Porque si Dios no eximió a las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad divina para contigo, si permaneces en la bondad.
De otra manera, tú también serás cortado. Bueno, a este punto muchos podrían decir, ¿ves, hermano? Tú te estás jactando y por lo tanto, ten cuidado. Porque, claro, puedes ser desgajado como ellos fueron desgajados. Bien, no es lo mismo jactarse que compartir la verdad en Dios. Hay que saber diferenciar las cosas, porque, bueno, alguien que se jacta, pues pisotea al resto, pisotea a los demás, hace burla de los demás. Pero compartir la palabra de Dios no es ninguna burla, no es ninguna jactancia. Es decir la verdad en el Cristo. Es estudiar, leer, escudriñar la palabra para compartir su verdad y destruir esos pensamientos que van en contra del pensamiento del mismo Dios y Salvador que nos ha dado estas santas escrituras. Por lo tanto, no mintáis contra la verdad. Seguimos leyendo. Versículo 23 en adelante de Romanos capítulo 11. Y aun ellos, si no continúan en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para injertarlos otra vez. Ojo a lo que dice Pablo, si no continúan en incredulidad. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Bien, continuamos y aquí vamos a leer los versículos clave sobre el asunto y que vienen a usar muchos hermanos en el Cristo, o dícese hermanos, para repetir y repetir que, bueno, ¿ves, hermano? ¿Veis, hermanos? Todo Israel, todo el país de Israel, todos los israelíes, da igual, crean en Jesús o no, se hayan convertido o no antes de morir, da igual, porque todos serán salvos, porque lo dice la palabra. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Versículo 25 en adelante, hasta el versículo 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Versículo 26. He aquí el versículo clave. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. ¿Habéis escuchado bien? Versículo 26. Y así todo Israel será salvo. Esta traducción, que es de la Biblia textual, es bastante acertada de acuerdo al contexto real de lo que el griego original viene a decirnos. Y lo vamos a ver ahora. Pero primero terminamos de leer. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Ciertamente, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bien, maravillosa y tremenda palabra. Quiero ir directamente a escudriñar los versículos 25 y 26, para que veamos juntamente lo que os comentaba, que sobre todo el versículo 26 es
muy mal usado en el mundo cristiano, en el mundo sobre todo evangélico, y vamos a entender por medio de la escritura lo que ciertamente viene a decirnos. Versículo 25 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel. Vale, primer punto, un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel. ¿Hasta qué? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Hasta que entre la plenitud de los gentiles? ¿Dónde? ¿Dónde? Pues en Israel, en el pacto con Dios, a través del Cristo, del Mesías. Y claro, muchos dirán, no, hermano, pero luego dice, y todo Israel será salvo. Es decir, ha habido un endurecimiento parcial que se ha dado en Israel hasta que entre los gentiles. Pero luego todo Israel será salvo. Y cuando dice todo Israel es todos los israelíes. Da igual hayan creído en el Cristo o no. Bueno, pues si nos dirigimos a un interlineal griego para poder observar qué pone realmente en el versículo 26, vamos a saber claramente cuál es la realidad, cuál es la verdad. Al menos desde el punto de vista de la escritura original que nos ha quedado en el griego kiní, en el griego koiné. Vamos a la página de Logos Kalogos y buscamos Romanos capítulo 11, versículo 26. Y bien, la palabra en verdad dice, como podemos observar aquí abajo, y así todo Israel será librado, según como ha sido escrito. Bien, pone prácticamente lo mismo que hemos leído en la Biblia textual. Y si ahora clicamos en la palabra 3779, que es la que se tradujo como así, al menos en esta versión, vamos a observar que la definición, el significado de esta palabra, la cual es outo, es de esta manera, refiriéndose a lo que precede o sigue. Es decir, así, así que. Bueno, leamos de nuevo el versículo 25 de Romanos 11, su última parte de dicho versículo y el inicio del versículo 26 para entender qué nos dice la palabra. Un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que dentro de Israel entre la plenitud de los gentiles, entre los gentiles. De esta manera, aquí está la clave, de esta manera y así, de esta forma, así que de esta forma todo Israel será salvo. ¿Se entiende bien lo que la palabra quiere decir? Que cuando los gentiles que hemos sido llamados por Jehová a través de Yeshua, entramos en pacto con nuestro Dios y por ende tenemos también la ciudadanía del reino de los santos, la cual es Israel. Cuando los gentiles entran dentro de Israel, de esa forma, de esa manera, todo Israel será salvo. Porque siempre Dios dejó un remanente de su pueblo sanguíneo, que también era pueblo de pacto, según aquellos que ciertamente seguían al verdadero Dios.
Pero también hubo dentro del llamado Israel carnal, del pueblo de Israel, gente, hombres y mujeres que no creían en Dios o que se apartaron de Él, y aquellos que no han reconocido al Cristo y que no lo van a reconocer antes de morir. Todos esos, todos los que no han creído en el Mesías y han tenido la oportunidad de hacerlo mientras vivían, no son el verdadero Israel de Dios. Sin embargo, aquellos israelitas en la carne, en el linaje sanguíneo, que se han convertido al Cristo, que han creído en el Mesías Yeshua, sí son el verdadero Israel de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Y nosotros, los gentiles que antes éramos del mundo y nos convertimos al Cristo, también formamos parte de Israel y tenemos la ciudadanía de los santos. Por consiguiente, ahora nos podemos llamar israelitas, sabiendo que no por nuestras obras es que hemos sido injertados en el verdadero Israel de Dios, sino que por la misericordia, la bondad del Todopoderoso, es que Él nos ha sacado de las naciones para ser pueblo suyo. Esta es la verdad en el Cristo. Y, de hecho, para poner la guinda a esto que estoy compartiendo, si vamos de nuevo a Romanos capítulo 9 y buscamos en los versículos 20 en adelante, podemos leer lo siguiente. En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la que no era amada. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama con respecto a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Solo el remanente será salvo. Porque el Señor, es decir, Jehová en Yeshua ejecutará su palabra con vigor y prontitud sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos llegado a ser, y seríamos semejantes a Gomorra. Amén, amén. Bueno, creo que esta escritura pone el broche de oro a esta primera parte del vídeo para entender que no todo el que dice ser israelí es ciertamente israelita. No todo el que dice ser judío es judío, sino que es por el Espíritu del Cristo, aquel que es verdadero judío y verdadero israelita. Ahora, todo aquel que crea en el Cristo y haya sido en su anterior vida en la carne de las naciones y no tenga ascendencia hebrea,
ahora es injertado en el verdadero Israel de Dios, en ese olivo natural, el cual es el pueblo de Dios. Y, como dice Pablo en la palabra de Dios, en este capítulo 9 de Romanos, parafraseando a Isaías, al profeta Isaías, solo un remanente de Israel, del Israel carnal, será salvo. Y eso ha sido siempre así a lo largo de la historia. Ahora bien, vamos a continuar con este estudio para observar en la carne quiénes son los israelitas. Para, pues entender que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios en la carne a través de Jacob, no es un pueblo que se haya mantenido puro en la sangre hasta el día de hoy, sino que, al contrario, el pueblo israelita, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Jacob, se mezclaron con el resto de naciones en el mundo. Sobre todo, el reino de Israel, el reino del norte, que se conoce también por Efraín en la Escritura, que fue disperso entre las naciones y por el cual, como veremos en la Escritura, vendría a ser una multitud de naciones, para que, ciertamente, después, a través de ellos, los pueblos también llegaran a ser parte de Israel al conocer al Cristo, al convertirse al Mesías, al nacer de nuevo en Jesús. Bueno, pues ahora sí, vamos con el estudio propiamente dicho. Y la primera pregunta es, ¿quiénes eran y quiénes son los semitas? Hoy día muchos piensan que los semitas son los judíos, los israelitas o los israelíes en la sangre. Pero la palabra nos muestra algo diferente. Los semitas son los descendientes de Sem, que van desde Abraham e Isaac hasta Israel, sí, hasta Jacob. Pero también están Ismael y Esaú, así como la descendencia étnica de los mismos. Por lo tanto, Ismael y Esaú, así como su descendencia, también son semitas. Hoy día, muchos descendientes de Ismael y Esaú, que por ejemplo se encuentran en pueblos árabes, en naciones árabes, pueden decirse también semitas. Pueden nombrarse como semitas, porque en su línea sanguínea proceden de Sem. Y bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes eran y quiénes son los arameos? Alguien podría decir, bueno, ¿y qué importancia tiene esto con lo que nos comentas? Lo veremos en adelante. Veremos por qué esta pregunta es importante. ¿Quiénes eran y quiénes son los arameos? Bien, pues la Biblia identifica a los arameos como los descendientes de Aram, quien era hijo de Sem y nieto de Noé. Esto está escrito en Génesis 10, 22. Los arameos proceden de Aram, y Aram era hijo de Sem, uno de los hijos de Sem, y nieto de Noé. Vamos prosiguiendo con el estudio y procedo a leer. Abraham y Sarai eran medio hermanos por parte de su padre Taré, teniendo diferentes madres, pero también fueron esposos. Ambos vivían en sus inicios en Ur de los Caldeos con su padre Taré y con los suyos, pero más tarde se trasladaron todos a Harán,
como está escrito en el Génesis, capítulo 11. Taré y los suyos provenían de la descendencia de Arfaxad, hermano de Aram e hijo de Sem, por lo que Taré y sus descendientes no eran arameos de Aram, sino que provenían de la simiente de Arfaxad. Bueno, pues para entender bien esto que os acabo de compartir y que estáis viendo en pantalla, os voy a mostrar un árbol genealógico que he encontrado en internet y que viene muy bien para discernir estas cosas que estamos aprendiendo. Mirad, los descendientes de Noá, fueron Cam, Sem y Jafet. Ham, Sem y Jafet, como está escrito aquí, puesto que es un árbol genealógico que está en inglés. De Sem tenemos como hijos a Aram, de donde proceden los arameos, y a Arfaxad, de donde procedería, como vemos aquí, Terá, quien es Taré. Y por Taré vendría Abram, quien se casaría con Sarai, la cual sería llamada por Dios Sara más adelante. ¿Veis aquí en la línea sanguínea de Sem que por un lado tenemos a Aram y por otro a Arfaxad? De Arfaxad procede Selah, de Selah Eber, de Eber proceden Peleg y Joctán, y de esta división de Peleg viene Reú, Serug, Nahor, Terá, el cual es Taré, y de Taré Abram, además de Nahor y Harán. Bien, pues es sencillo dilucidar en un árbol genealógico esto que acababa de comentaros. Que Taré y los suyos provenían de la descendencia de Arfaxad, y Arfaxad era hermano de Aram. Ambos eran hijos de Sem, ambos eran semitas, por lo tanto Taré y los suyos también eran semitas. Pero Taré y los suyos no eran arameos de Aram. ¿Por qué? Porque no procedían de Aram, del hijo de Sem. Y según leemos en el relato bíblico, en Génesis 11:29, pues Abraham y Sarai se unieron como esposos. Pero Sara era hermana de Abraham, como comentaba anteriormente, por parte de padre, por parte de Taré. Abraham y Sarai nacieron en Ur de los Caldeos, la cual era una ciudad del sur de Mesopotamia, de la Mesopotamia antigua. Era una ciudad, esta, Sumeria, que más tarde formaría parte de los acadios. Y después de nacer en Ur de los Caldeos, pues se fueron con Taré, con su padre Taré, a vivir a Harán. Y Harán era una ciudad de Padán Aram, que, como su propio nombre identifica, era una ciudad aramea, de los arameos. Esta región estaba asociada con Siria, es decir, en la actual Siria, y con la antigua Mesopotamia. Y, como comentaba, la propia región hace referencia a los arameos. Abraham y Sara eran descendientes del linaje sanguíneo de Sem, como ya sabemos, así como los propios arameos, pero no se les podía llamar arameos, pues no procedían de la semilla de Aram, no procedían del hijo de Sem llamado Aram.
Ahora bien, Abraham y Sara tuvieron a Isaac, como está escrito en el Génesis, capítulo 21, versículos 2 y 3. Isaac tampoco tenía ascendencia aramea, pero, aquí viene el pero, se casaría con Rebeca, la cual era hija de Betuel el arameo, de Padán Aram y hermana de Labán arameo. Por lo tanto, Rebeca, la esposa de Isaac, era aramea. Tras ello, Rebeca da a luz a los gemelos, Esaú y Jacob, como está escrito en el Génesis capítulo 25. Hasta ahora podemos observar que Rebeca hace la diferencia en el linaje que procedía de Abraham para con Isaac. Rebeca era aramea y, bueno, pues viene a traer parte de la semilla de Aram a la descendencia de Isaac. Y por consiguiente, Esaú y Jacob podemos decir que eran medio arameos. Jacob, quien más tarde sería llamado Israel por parte de Jehová, debido a que luchó con Jehová, pues bien, tenía padre hebreo, es decir, que provenía de la línea semítica de Heber, y madre aramea, al igual que también su hermano Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, también, por supuesto, tenía padre hebreo y madre aramea. Esto, a simple vista, parece no ser importante, pero vamos a observar con el pasar del estudio cómo es de interesante y de relevante para entender cómo obra Dios en su plan de salvación para con todo el mundo. Ahora, vamos a hacer una acotación para explicar lo que viene a significar el término hebreo, el término ivri en el hebreo propiamente dicho, en el idioma hebreo. Porque el término que conocemos como hebreo, además de designar el propio idioma, por supuesto también se refiere a que Jacob, lo mismo que Esaú, provenían por parte de padre de la línea parental de Heber, que estaba en la línea sanguínea de Sem, en la descendencia de Sem. Pero lo interesante de este término, además, es que literalmente significa el que atraviesa, el que cruza, haciendo referencia al cruce del Éufrates por Abraham, a mandato de Dios, como está escrito en el Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Una anotación que, si bien a priori no puede parecer demasiado relevante para el asunto del estudio, ciertamente sí lo es, porque podemos observar que los hebreos son aquellos que proceden de Abraham y que ciertamente hacen la voluntad de Dios. Esto es interesante e importante entenderlo, porque Abraham escuchó a Dios e hizo su voluntad. Abraham fue el hebreo por excelencia, por hecho y por derecho, porque además de proceder de la línea sanguínea de Heber, lo cierto es que obedeció el mandato de Jehová. Y eso le hizo atravesar, cruzar
el Éufrates. Y por lo tanto, de esa manera es que pudo ser verdaderamente llamado hebreo. Es decir, ibrí. Hebreo, parafraseando a Pablo, de hebreos. Abraham era el hebreo de hebreos. Bien. Proseguimos con el estudio y podemos leer en pantalla que Labán fue tío de Jacob, como ya podemos discernir por lo que he leído anteriormente, y que este Labán fue una figura clave en la historia de las tribus de Israel, puesto que su hogar en Padán Aram fue el lugar donde Jacob trabajó arduamente para casarse con Raquel y Lea, las cuales eran hijas de Labán, como ya sabemos, el arameo, y también eran primas de Jacob. Podemos observar que Jacob era medio arameo, pero que sus mujeres, Raquel y Lea, además de las siervas de estas con las que también Jacob tendría descendencia, Bilha y Zilpa, ellas, las 4 mujeres de Jacob, tenían padre arameo y podemos interpretar, podemos discernir, podemos concretar que eran arameas. Arameas de pura cepa. ¿Y cómo es que Jacob es llamado en la escritura el arameo errante? Bueno, ¿conocíais esto? ¿Conocíais que Jacob fue llamado en la escritura el arameo errante? Esto podemos interpretarlo así por lo que viene a decirnos Devarim, es decir, Deuteronomio, capítulo 26, versículo 5, porque se describe que un arameo errante fue mi padre, refiriéndose más que probablemente a Jacob, quien terminó bajando a Egipto con los suyos por la palabra de Elohim, como tenemos en el Génesis capítulo 46. Y allá en Egipto moró en Gosén hasta su muerte, como podemos leer en el Génesis capítulos 47 al 49. Ahora bien, hemos estado leyendo y aprendiendo, según la escritura, que Jacob era medio arameo por parte de madre, por parte de su madre Rebeca. Y llega un punto en la historia bíblica que el mismo Jacob toma por esposas o toma por mujeres a 4 mujeres arameas, las cuales estaban dentro del hogar de Labán. Y de hecho, Raquel y Lea, esposas o mujeres de Jacob, eran hijas de Labán el arameo. Por consiguiente, los 12 hijos de línea sanguínea que le nacen a Jacob con estas 4 mujeres tienen ascendencia mayoritariamente aramea, aunque por supuesto Jacob también tenía linaje de Isaac y linaje de Abraham. Estos hijos que le nacerían a Jacob por medio de sus 4 mujeres, de Lea, Raquel, Bilha y Zilpa, vendrían a conformar el grueso de las tribus de Israel. Con Lea, que fue su primera esposa, la primera mujer que le dio Labán a Jacob, tuvo 6 hijos y una hija. Con Raquel, la cual fue su segunda esposa, la segunda mujer de Jacob, y la cual era la esposa amada de Jacob, tuvo 2 hijos, a José y Benjamín. José se convertiría en el primogénito de Jacob en el sentido que era el hijo amado de su mujer amada,
de su esposa favorita, la cual era Raquel. Y como Jacob amaba a Raquel, el primogénito para él era José, aunque no fuera el primer hijo que le nació. De José veremos que provendrían 2 de las 12 tribus de Israel, Efraín y Manasés, debido a la bendición que Jacob, antes de morir, dio a José. Los hijos de Bilha, quien era sierva de Raquel, pues fueron 2. Y esta Bilha fue dada por Raquel a Jacob debido a que al principio Raquel no podía tener hijos. Y con tal de que no se quedase sin hijos, pues le dio a Jacob a su sierva Bilha para que pudiera tenerlos. De un modo similar, Lea, la primera mujer, la primera esposa de Jacob, le da a Jacob a su sierva Zilpa para que pueda tener hijos con ella, debido a que Lea deja de tener hijos. Y bueno, pues ella quiere que Jacob tenga hijos con su sierva para que esos hijos de su sierva se conviertan básicamente en suyos, debido a que Zilpa era su sierva. Como comentaba hace unos minutos, estos 12 hijos de Jacob con sus 4 mujeres se convirtieron en patriarcas de las 12 tribus de Israel. Pero sucedió que la tribu de Leví se dedicó al sacerdocio y no tenía parte en la heredad de la tierra, sino que tenía parte con Dios en la heredad del sacerdocio que Jehová le había dado a Leví y a su descendencia. Pero además sucedió que la tribu que vendría a ser José fue dividida en 2 por Jacob al tomar como suyos a Efraín y Manasés, los hijos de José. Y Efraín y Manasés pasarían a tener parte dentro de Israel como 2 tribus independientes dentro del mismo pueblo de Israel. Con lo que finalmente con Efraín y Manasés y sin Leví como parte en la heredad terrenal y también sin la parte de José como tal, tenemos así el número de las 12 tribus de Israel. Efraín y Manasés, quienes eran hijos de José, como ya sabéis, como he comentado y tenemos en la escritura, pues tenían por madre a Asenat. Y Asenat era una egipcia, la cual era hija de Potifera. Este Potifera era sacerdote de On, como está escrito en Génesis 41, versículo 45 y versículos del 50 al 52. Por consiguiente, podemos observar que Efraín y Manasés, los cuales forman las 12 tribus de Israel, los cuales formaron parte de las 12 tribus de Israel, tenían madre egipcia y con ello linaje distinto al de Jacob. Pero si os dais cuenta, Efraín y Manasés tenían por abuelo a este Potifera, el cual era sacerdote de dioses paganos de Egipto. Esto es tremendo, porque ciertamente, si recapitulamos sobre lo compartido en el vídeo, podemos observar que Dios obra de maneras maravillosas y tremendas. Va más allá de nuestro entendimiento. Hagamos memoria. Resulta que Jacob era medio arameo y tuvo a 12 hijos con
4 mujeres, las cuales eran arameas, por hecho y por derecho. Podríamos decir que, como Pablo nos comenta en Efesios 2, de ambos pueblos, de 2 pueblos, hizo uno. Pero vemos aquí, ahora, que José, hijo de Jacob y además el amado de Jacob, tiene 2 hijos con una mujer egipcia, espiritualmente una mujer del mundo. Esta mujer tenía por padre a uno que era sacerdote de los dioses paganos de Egipto. Pero resulta que como Jacob, como Israel, amaba a José, pues acogió en su seno a Efraín y Manasés, los cuales eran medio egipcios, es decir, provenían de la simiente del mundo, para decirlo con palabras que propiamente se entiendan bien. Vemos que, como nos dice el Señor en la Escritura, Él puede levantar hijos suyos hasta de las piedras. Y esa es la realidad. Dios, Jehová de los ejércitos, anuncia lo por venir desde antaño. Y estamos leyendo cómo dentro del pueblo de Israel fueron contados como propios por Jacob hijos que no provenían directamente del linaje sanguíneo de Jacob, ni tampoco que provenían únicamente del linaje sanguíneo de Abraham, sino que también había descendencia aramea en ellos. Es decir, unos provenían de Aram y otros de Arfaxad. Unos provenían de la línea genética de Abraham y otros de Aram. Y al mismo tiempo, aquí observamos, leyendo esto en el estudio y que podemos leer también en la Biblia, cómo Dios actúa a través de Jacob para atraer y formar parte de Israel a 2 de los hijos de José, los cuales procedían de madre del mundo, de madre egipcia, que al mismo tiempo tenía un padre que era sacerdote de los dioses paganos egipcios. O sea, verdaderamente esto nos da mucha información y nos traslada espiritualmente de alguna manera al pensamiento de nuestro Dios en la mente del Cristo, la cual tenemos, siendo que somos convertidos a Dios en el Mesías al creer en Él, y nos muestra ciertamente que su sabiduría excede nuestro conocimiento y todo lo que nosotros podemos entender. Como decía minutos atrás, ciertamente esto nos muestra cómo de muchos pueblos, así como de ambos pueblos, hizo uno. De los israelitas en la carne, que creían en Dios, que creen en Dios, y de los gentiles, que se convierten, que nos convertimos a Yeshua, hace un pueblo nuestro Señor, pero al mismo tiempo con la descendencia de los arameos, de los hebreos, hizo también tal cosa, y del mismo modo con Israel, a través de sus hijos, alegóricamente, espiritualmente, viene a decirnos lo mismo. Recordemos que, como acabo de compartir, Efraín y Manasés, los cuales procedían de madre egipcia, forman parte de las 12 tribus de Israel. Con lo cual, aquellos que piensan hoy día que, como decía al inicio de este vídeo, Israel, es decir, el pueblo de Israel, es una raza poco menos que aria, ciertamente están muy
muy equivocados, muy confundidos. Pero es que, además, si leemos la bendición de Israel para Efraín en el versículo 19 de Génesis 48, nos daremos cuenta que Israel, es decir, Jacob, declara que la descendencia de Efraín, sus hijos, sus descendientes, llegarían a formar una multitud de naciones. Algo que, si recordáis, también comenté al principio de este vídeo haciendo referencia a lo compartido sobre el verdadero Israel de Dios y cómo finalmente cuando entre la plenitud de los gentiles dentro de Israel, que sean acogidos, que seamos acogidos en el Israel de Dios, pues de esa manera todo Israel sería salvo. Aquí tenemos la referencia en el Génesis, capítulo 48, versículo 19, de cómo Israel declara a Efraín que su descendencia llegaría a ser una multitud de naciones. Haciendo referencia con esto también, además de expandir la simiente de Efraín por el mundo, a que a través de Efraín se formarían muchos pueblos que vendrían a ser bendecidos, llegando a ser descendencia de Israel, por adopción como hijos de Israel, espiritualmente hablando, alegóricamente, por el linaje, a través del linaje de José, por medio de su hijo Efraín. Esto, como veíamos, como comentaba, realmente es algo maravilloso que nos muestra el quehacer de Dios, el propósito de Dios en todo y cómo Él obra desde antaño, viniendo a describir lo que pasaría en el futuro. Que así nosotros, habiendo salido del mundo por la voluntad de Dios, gracias a la bondad inmerecida de Dios para con nosotros, ahora sí formamos parte de Israel, somos parte del verdadero Israel de Dios, sabiendo también que somos hijos de Abraham por medio de nuestra fe. Porque en Abraham, a través de Abraham, serían bendecidas todas las naciones de la tierra por medio de su simiente, la cual es el Cristo, Jesús el Mesías. Por lo tanto, todos aquellos que creemos en Yeshua somos hijos de la fe en Abraham y tenemos por padres de la fe a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los hijos de Dios que la Escritura nos muestra y que son patriarcas de la fe y del mismo pueblo de Dios. Sabiendo, por supuesto, que nosotros, quienes nos convertimos al Mesías, somos de la Jerusalén de arriba, somos hijos de la Jerusalén celestial. Nuestra madre es la Jerusalén de arriba, no la Jerusalén terrenal. Por lo tanto, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero además, por último, en el versículo 21 de Génesis 48, refiriéndonos a las palabras de Jacob para con Efraín y Manasés en relación a su padre José, Israel declara a José que su descendencia bendecirá diciendo: Elohim te haga como a Efraín y como a Manasés, mostrando la importancia y la relevancia espiritual que proviene de ambos, por bendición explícita, particular, de Israel, de Jacob, a José, dada para sus hijos, con esa doble porción que le dio Israel a su hijo amado José. En otra ocasión, si Dios lo permite, veremos
cómo la palabra nos muestra que a través de Efraín, quien más adelante en la escritura es llamado también Israel, en referencia al reino del norte, es una pieza importante para entender por medio de quién, por medio de qué tribu, con un peso notorio, las naciones serían injertadas en Israel. Aparte, por supuesto, de ser injertadas, de que hemos sido injertados en el pueblo de Dios por medio de Yeshua el Mesías. Algo que es notorio a todos mis hermanos en el Cristo. Nuestra fe se fundamenta en Jesús y por lo tanto, al tener fe en Él, formamos parte del mismo pueblo de Dios. Somos la iglesia del Dios viviente y por lo tanto el Israel del Dios viviente. Hoy día también hay muchos hermanos, o algunos que se llaman hermanos, que diferencian la iglesia de Israel, como si la iglesia fuera una entidad separada de Israel. Pero en la escritura eso no se muestra en ningún punto, sino que vemos claramente que solo hay un pueblo de Dios, el cual es a través del Mesías. Y sí, pues hay gentiles como yo, que era antes gentil, que, bueno, pues Dios recoge a esos gentiles del mundo, nos recoge de las naciones y nos lleva a su seno, haciéndonos hijos suyos por medio del Mesías, y que antes no formábamos parte del pueblo de Israel, ni sanguíneamente hablando, ni tampoco, por supuesto, de manera espiritual. Pero también es cierto que hay israelitas en la carne que solamente lo son en la carne y que no son el verdadero Israel de Dios, que no son el verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues porque rechazan al Cristo, porque no creyeron, no creen o no creerán en su Mesías, en el Mesías prometido en las escrituras hebreas. En fin, continúo con el estudio para pasar a compartir, pues básicamente una de las últimas partes del mismo. Podríamos decir que hemos llegado a conocer hasta ahora 3/4 del estudio. Ahora vamos a por el último cuarto. Los 12 patriarcas del linaje de Israel y sus tribus se mezclaron con las naciones, como vamos a ver ahora y como estamos hablando. En la ascendencia sanguínea del Mesías hay mujeres de otras naciones. Son mujeres que ni siquiera son arameas o del pueblo de Egipto, sino que son de otras naciones. Y lo vamos a pasar a ver ahora. Antes de eso, pues vamos a observar cómo, yendo adelante en el tiempo en la escritura, vemos que la mayoría de los 12 hijos de Israel y sus tribus, de manera general, se mezclaron con otros pueblos de alrededores. Si bien no era lo que Dios a priori quería para su pueblo. Eso también hay que decirlo, porque Dios lo que les dijo a los israelitas es que no se mezclaran con otros porque iban a ser movidos hacia sus dioses. También es cierto que al final el pueblo de Dios se basa en la fe en Él y por consiguiente en la obediencia al único Dios y Salvador. Con lo cual, pues todo aquel que cree en Jesús, aunque sea de las naciones, es el verdadero pueblo de Dios y al mismo tiempo en la época del antiguo pacto escrito, todo aquel israelita en la carne que ciertamente obedecía a Dios y creía en Él, podía ser contado como pueblo de Dios. Pero aquel israelita que desobedecía a Dios, que no quería saber nada de Él y que se mezclaba con otros pueblos y servía a otros dioses, era
ciertamente cortado del pueblo de Israel y no formaba parte del mismo pueblo de Dios. Así que podemos dilucidar cómo Dios actuaba antaño y cómo actúa también ahora. Este amplio mestizaje que se dio de parte de las 12 tribus de Israel para con el mundo, podemos leerlo, por ejemplo, en el libro de los Jueces, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, en el libro de Esdras, capítulo 9, versículos 1 y 2, o en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, versículos del 23 al 27. En estos libros podemos leer cómo las tribus de Israel se mezclaron con otros pueblos, así como también seguramente podamos ver en otras muchas partes de la Escritura. Pero veamos algunos puntos muy importantes respecto de esto. O podríamos decir los puntos más importantes en relación a esto, porque, bueno, viene a demostrarnos cómo en la línea sanguínea que vendría a dar al Mesías en la carne, pues Israel no era una nación pura, sanguíneamente hablando. No era una ración aria, podríamos decir, en términos que hoy serían bien conocidos para todos nosotros. Empezando por Simeón. Simeón tuvo a Saúl, que era hijo de una cananea, como está escrito en el Génesis, capítulo 46, versículo 10. Pero es que Moisés tuvo a Gersón con Séfora, la cual era madianita. Estamos hablando que Moisés, el gran profeta de Israel en los tiempos del Antiguo Pacto escrito, tuvo a Gersón con Séfora, tuvo a su hijo con Séfora, la cual era madianita, procedía de otro linaje, apartado del linaje semítico. Tremendo. Esto está escrito en el Éxodo, capítulo 2, versículos 21 y 22. Judá se relacionaba con una adulamita, cuyo nombre era Hira, y tomó a Súa, que era cananea. Judá, el mismo Judá. Aquel Judá del que vendría el león de la tribu de Judá. Ese mismo Judá del cual no se apartaría el cetro de Israel hasta que viniera Siló. ¿Y Siló quién era? El Cristo, Jesús el Mesías. En fin, tremendo. Judá se casó con una cananea. De Súa tendría 3 hijos Judá, los cuales fueron Onán y Sela. Era el primogénito de Judá, pero muere de parte de Jehová por su maldad. Y no cohabita con Tamar. No tiene relaciones íntimas con Tamar, por lo tanto no llega a tener hijos. Previsiblemente Tamar era una mujer cananea, la cual tomó Judá para ¿Qué sucede? Onán, el cual sería en la línea sanguínea de los hijos de Judá el redentor para finalmente dar descendencia a Judá por medio de Tamar, la cual Judá había escogido para Onán no cumplió su labor de redentor, es decir, no quiso tener hijos con Tamar. Y también murió al no darle descendencia. Jehová decretó la muerte para Onán por no cumplir con su labor de redentor. Y por último, en la historia de los hijos de Judá, vamos a observar ahora algo verdaderamente tremendo y explosivo para nuestras mentes. Veréis, Judá
le dijo a Tamar que esperase a que Sela, su hijo pequeño, creciera para que Sela cumpliera su cometido con ella, con Tamar, para que Sela fuera finalmente el redentor. Pero ¿qué sucede? Tamar, al tener miedo de no llegar a tener hijos, al temer no tener hijos en algún momento de su vida, se hace pasar por una prostituta. Ojo al dato. Se hace pasar por una prostituta. Y se pone junto al camino por el que va a ir Judá en un momento específico de su vida. ¿Y qué sucede? Bueno, que Judá se termina acostando con Tamar, con su nuera, la cual él escogió para su primer hijo, para él. Tamar, al temer no tener hijos, porque debía esperar al hijo pequeño de Judá, a Sela, resulta que se hace pasar por una prostituta y engaña a Judá para tener relaciones con él y a partir de esa relación tener un hijo, tener descendencia. Esto está escrito en Génesis 38. Y finalmente de Tamar nacerían Fares y Zara. Esto, pues ciertamente, es una explosión en nuestras mentes. Fijaos cómo Dios actúa. Porque veréis, Tamar, la cananea, está en la línea mesiánica de sangre que daría lugar al nacimiento de Jesús por medio de uno de sus hijos, por medio de Fares, ese hijo que Tamar tuvo con Judá. Tamar, cananea, se hace pasar por prostituta y resulta que Judá se acuesta con ella y tiene a Fares, además de a Zara. Y de la descendencia sanguínea de Fares, más adelante, siglos más adelante, vendría el Mesías. En fin, si estáis observando, la palabra tiene unas cosas que mostrarnos que, sinceramente, van más allá de nuestro pensamiento y nos pone todo de vuelta. Nos hace observar cómo Dios obra, cómo Él actúa en su misericordia. Que a través de lo más vil y menospreciado, resulta que nuestro Dios Padre Celestial avergüenza a aquellos que se creen demasiado. Aquellos que dicen ser, wow, israelitas en la carne, judíos de pura cepa porque procedemos de Abraham. Sí. Fijaos lo que dice la palabra y fijaos lo que Dios nos muestra, que ciertamente pues muchos judíos en la carne, muchos israelitas que proceden sanguíneamente de Israel, como dijo nuestro Mesías, más bien o ciertamente son descendencia de su padre Satanás, no de nuestro Dios Jehová. Esta es la realidad. Esto que comentaba sobre que de la línea sanguínea de Tamar, la cananea, de Fares, vendría mucho más adelante nuestro Mesías en la carne, está escrito en Mateo 1, versículo 3, lo podemos ver referenciado ahí. Y podemos leer que Fares fue hijo de Tamar, como comentaba en Génesis 38. Pero no queda aquí la cosa. Veamos cómo dentro de la línea genealógica de Tamar en adelante y de Fares en adelante, por ejemplo, viene después Salmón. Salmón fue también descendiente de Judá a través de la línea sanguínea de Fares. Y este se casó con Rahab la cananea.
otra cananea. En fin, vemos cómo Dios actúa. Esto está escrito en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Podemos observar esta referencia también en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 20 y 21. Así como en Primera de Crónicas 2, 11. Y visualizamos esa línea genealógica que vino por parte de Judá a dar al Mesías en la carne, también en Mateo capítulo 1, versículo 5. Y bueno, pues continuamos con el estudio para seguir poniendo estas piedras tan importantes en nuestra atalaya en el Cristo, quien es la roca eterna, para entender, comprender y conocer toda esta información que ciertamente es algo tediosa, complicada, compleja de comprender al inicio, pero que viene a ser de mucha bendición para nuestra edificación en Jesús, en Jesucristo, el Mesías prometido. Después de leer cómo Tamar tiene a Fares, de Fares viene Salmón, Salmón se casa con Rahab la cananea, y de Salmón y Rahab proviene Booz, el cual se casaría con Ruth la moabita. Ahora podemos leer en pantalla y así comprender en la misma escritura que Ruth fue la bisabuela de David, del mismo rey David, quien espiritualmente era el monarca de Israel por excelencia, por el que vendría siglos más tarde el Mesías, por quien vendría Jesucristo, Yeshua el Cristo, a sentarse finalmente en su trono, en el trono de David, que le corresponde por herencia y por propósito de Dios al mismo Jesús. Salomón, quien era hijo de David, como conocemos, tuvo a Roboam con Naama, la cual era amonita. En fin, vemos que el linaje de David en la carne hasta Yeshua pasaba también, mejor dicho, por Roboam. Y este Roboam, que fue hijo de Salomón, Salomón lo tuvo con una amonita. En fin, ciertamente, yendo a la palabra, podemos encontrar perlas preciosas que vienen a mostrarnos cuál es el propósito de Dios desde lo antaño, desde tiempos pasados, y cómo ha obrado así en nuestra vida y cómo obrará en la vida de muchos otros en el futuro. Si vamos a la escritura, propiamente dicho, en el Éxodo capítulo 12, versículo 38, podemos leer cómo el pueblo de Israel incluyó a una multitud mixta. No olvidemos que cuando los hebreos salieron de Egipto, con ellos salieron muchos que vivían en Egipto y que eran del mundo y se habían convertido al Dios de los hebreos, al Dios de Abraham y de Isaac, y por lo tanto también el de Jacob. Maravilloso. Vemos también cómo la ley, la Torá, la ley escrita para el pueblo de Israel, la ley que dio nuestro amado Jehová a Israel, aceptaba también extranjeros que se unían al pacto con nuestro Dios, como podemos leer en Levítico 19, versículo 34, y en el libro de los Números, capítulo 15, versículos 15 y 16. Por lo tanto,
podemos observar que en la línea sanguínea de Yeshua hay al menos dos cananeas, las cuales son Tamar y Rahab, una moabita, la cual es Ruth, una amonita, quien es Naama, además de Lea, la aramea hija de Labán, que tuvo a Judá con Jacob, y de Rebeca, la madre de Jacob, la cual también era aramea. Dentro del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, carnalmente hablando, por línea sanguínea de los mismos, observamos mediante la palabra que ellos mismos se mezclaron con las naciones para que, pues los propósitos de Dios se cumplieran en el mundo y la salvación que proviene de los judíos llegase a toda la tierra por medio de Jesús el Cristo. Siendo que, como leímos con anterioridad en este estudio, a través de Efraín se iban a generar multitud de naciones en la tierra. Y también a través de esas naciones que habían sido formadas a través de Efraín, iban a volver a ser parte del pueblo de Dios por medio del Cristo, formando parte del verdadero Israel de Dios. Por lo tanto, podemos entender que ser israelita no es una condición racial o étnica, y que la propia condición étnica o racial del pueblo de Israel no es pura, sino que, como con todos los pueblos de la tierra, ha habido mestizaje, y de ese mestizaje, proviene finalmente la bendición de Dios, quien nos ha dado al Cristo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no sea destruido. Amén, amén. Si bien a los descendientes carnales de las 12 tribus de Israel se les llama israelitas, verdaderamente, en espíritu y en verdad, no son israelitas si no creen en Jesús, si no se han convertido al Cristo. Sino que ser israelita es una condición espiritual y profética en la que todas las naciones de la tierra, todos los pueblos de la tierra, finalmente son bendecidos. Todas las naciones de la tierra son injertadas en la simiente santa por la promesa, si es que las gentes de dichas naciones aman, creen y siguen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, convirtiéndose al Cristo, naciendo de nuevo en Jesús el Mesías. Esto lo leímos antes en Gálatas 3 o en Romanos 11. Podéis observarlo a lo largo de multitud de libros en la Escritura. Tenéis toda la carta de Gálatas para leer, tenéis toda la carta a los Romanos, en fin, todas las cartas de Pablo, todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto escrito y, en fin, toda la palabra en general. Israel, y por lo tanto también nosotros, quienes tenemos fe en el Mesías, somos su nación santa, somos sus escogidos, sus apartados del mundo para Él, que es lo que significa eclesía, iglesia. La palabra iglesia significa realmente los apartados del mundo, para nuestro Salvador, los escogidos, los llamados afuera del mundo para el Mesías. Por ende, de esa manera es que somos reyes y sacerdotes en el Cristo. Y nuestra especial y verdadera condición étnica proviene de la fe. Porque por la fe somos de la simiente de Abraham. Somos ese pueblo escogido y recogido de entre todas las naciones del mundo para Dios. En fin, estando en el Cristo, formamos en sí, todos los creyentes,
en Jesucristo, la nación santa de Israel. Teniendo en cuenta que, como vengo diciendo en todo el vídeo, sí, hay un pueblo israelita en la carne que es el verdadero Israel de Dios por medio del Cristo, creyendo en Jesús, en Yeshua el Mesías. Pero que también, a manera espiritual, espiritualmente hablando, todos aquellos que hemos sido sacados de las naciones para convertirnos al verdadero Salvador, formamos también parte del pueblo de Israel. Esta es la realidad escritural, esta es palabra de Dios. Todos aquellos que somos llamados por Él, somos su pueblo. Y Dios únicamente tiene un pueblo, igual que una prometida, igual que tendrá una esposa. En definitiva, la palabra misma nos muestra que Israel y la Iglesia finalmente son lo mismo. No hay tal cosa como la Iglesia por un lado e Israel por otro. No. Dejemos ya de creer en esas falsas doctrinas. Dejemos de compartir mentiras. La palabra nos muestra fehacientemente quién es el pueblo de Dios. Y como vengo diciendo en todo el vídeo, sí hay un linaje en la sangre que procede de Jacob, el cual es el pueblo de Dios y que cree ciertamente en el Mesías. Pero también los gentiles que son atraídos al Mesías se convierten en el único pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios es Israel, es la iglesia del Cristo, es la iglesia del Dios viviente. Porque iglesia no es más que una palabra griega que denomina a una asamblea, a una congregación de llamados afuera, de llamados fuera. ¿Llamados afuera de qué? Pues afuera del mundo, afuera de Egipto, afuera de las naciones. ¿Para qué? Para ser propiedad de Dios, para ser pueblo escogido del Todopoderoso, para ser de Jehová de los ejércitos, de Jehová el único Dios y Salvador, quien es en el Cristo, quien es en el Mesías. Y para concluir este estudio, vengo a compartiros ahora pequeñas pinceladas que tenemos en la Escritura y que hacen referencia a lo que decía al inicio de este mismo vídeo. Aquí tenemos unos anticipos, unas sombras en el antiguo pacto escrito sobre la circuncisión, la verdadera circuncisión y el verdadero Israel de Dios, lo cual tenemos, por ejemplo, en Devarim, Deuteronomio 10:16, que viene a decir: circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Esta palabra ya marcaba en la Escritura que no bastaba para Dios la circuncisión física, si bien era un sello para aquellos que estaban en la ley de Moisés. Pero para Dios eso no bastaba. Como pudimos leer, de hecho, en la carta a los Gálatas de Pablo y en la carta a los Romanos también del propio Pablo. En Jeremías 9, versículos 25 al 26, Jehová viene a decirnos que juzgará tanto a los incircuncisos como a Israel, porque toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Fijaos lo que Jehová de los ejércitos vino a decirnos en la Escritura. En Ezequiel 36, versículos 26 y 27, el Creador vino a darnos esa promesa de que Él mismo vendría a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo a su pueblo, a su verdadero pueblo, al Israel de Dios. Asimismo, en el nuevo pacto en la sangre de Jesús que tenemos por escrito en la Biblia y por medio de propias palabras del Mesías,
podemos llegar a conocer cuál es el verdadero linaje de Israel, quiénes son, como digo en todo el vídeo, los verdaderos israelitas y los verdaderos hijos de Dios. En Mateo 3:9, Juan el Bautista decía: no penséis decir esto dentro de vosotros mismos. A Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así la palabra: mas a todos los que le recibieron, refiriéndose por supuesto a Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no provienen por medio de la carne, por la voluntad de la carne, por la voluntad de un varón, sino que provienen de Dios. Esto es lo que viene a decirnos la palabra en Juan 1, versículos 12 y 13. En Juan 8, de los versículos 37 al 44, Jesús, el Cristo, reconoce que algunos eran descendientes de Abraham según la carne, pero les dice: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ciertamente viene finalmente a decirles el Cristo que ellos eran de su padre el diablo, porque no hacían las obras que Abraham hizo. No creyeron a Dios y por lo tanto no creyeron en el Mesías. De esa manera es que no eran de Dios, no eran hijos de Dios, sino que eran hijos de su padre el diablo, como Yeshua mismo les dijo en su cara. Ahora sí, vamos a poner la guinda a este maravilloso pastel que está compuesto, que está formado por esta maravillosa palabra de Dios, para cerrar este estudio y, bueno, pues que venga a ser de bendición en todos vosotros, así como sinceramente creo que será en el Cristo. Tenemos algunas de las cartas apostólicas sobre este asunto, por ejemplo, Filipenses 3:3, que viene a decirnos: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no basándonos en nuestras obras ni en el linaje sanguíneo, sino en lo que Dios dispone, en lo que Dios propone y finalmente ejecuta, finalmente dispone. En Colosenses 2:11 leemos: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión en el Cristo. Tremendo, maravilloso y de mucha edificación para nosotros, de crecimiento espiritual en el Mesías. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos 14 al 16, Pablo habla de judíos que se oponen a la voluntad de Dios y al Evangelio, y por consiguiente muestra que no todos los de Israel son fieles hijos, son hijos verdaderamente fieles o son hijos fieles de Dios. En la carta a Tito, capítulo 1, versículos del 10 al 16, Saulo de Tarso, nuestro hermano Saulo, Pablo, el apóstol Pablo, menciona a aquellos de la circuncisión que profesan conocer a Dios, pero que realmente con sus hechos lo niegan, viniéndonos a mostrar Pablo lo que estamos aprendiendo en este estudio, que los verdaderos judíos, el verdadero Israel de Dios, es aquel que está circuncidado en espíritu y en verdad. Y por último, en la revelación de Jesús a Juan, al apóstol Juan, es decir, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9, leemos que Jesús dijo: yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Sinagoga
de Satanás. Aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Algo que también viene a decir el mismo Jesús en la revelación a Juan, pero que tenemos en Apocalipsis 3, en el capítulo 3, versículo 9. He aquí, entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies, y reconocerán que yo te he amado. Con esto terminamos de construir nuestra atalaya en el Cristo por medio de esta escritura para conocer quiénes son los verdaderos israelitas, quiénes son los verdaderos judíos y quién es el verdadero pueblo de Dios. El verdadero Israel no es ese país llamado Israel que está en Medio Oriente. Los verdaderos israelitas no son aquellos judíos que no se han convertido a Cristo. El verdadero Israel de Dios es aquel que cree en el Mesías, que cree en Jesús, en Jesucristo, en Yeshua, el Mesías. El verdadero pueblo de Dios, la verdadera prometida del Cristo, es aquella que está formada por la Iglesia de Dios, por esa Iglesia del Dios viviente, por el Israel de Jesús. Esta es la verdad, esta es la realidad. Cualquier otra doctrina está alejada de esta verdad en el Cristo, está alejada de la Escritura. Entonces, terminando ya, os pregunto, ¿a quiénes se refería Pablo en su carta a los Gálatas? ¿A quiénes se refería nuestro amado hermano Saulo de Tarso escribiendo a los romanos? ¿A quiénes se refería Pablo al escribir a los colosenses o a los tesalonicenses? ¿Qué eran? ¿Todos judíos en la carne que se habían convertido a Cristo? ¿Verdad? ¿Eso es cierto? Podemos decir que los gálatas, los romanos, los colosenses, los efesios, los filipenses, eran todos judíos en la carne que se convirtieron al Cristo. ¿Acaso no era Pablo el apóstol, el enviado de Jesús a los gentiles, a las naciones? ¿Acaso no había en esas naciones, sí, judíos en la carne que se convirtieron al Cristo, pero también gentiles en la carne que, por supuesto, eran pueblo de Dios al convertirse al Mesías? Es tan claro como entender la palabra. Si la misma palabra nos dice que los verdaderos judíos son aquellos que son los circuncidados de corazón, por el Espíritu cuya alabanza es de Dios. Si es que la Escritura nos dice que los verdaderos israelitas son aquellos que se convierten al Cristo, que conocen a Jesús. Entonces es muy sencillo, por medio de la Escritura, entender quiénes son esos judíos que son ciertamente sinagoga de Satanás. Son aquellos judíos que no creen en el Cristo y que se tienen por herederos de la promesa y que blasfeman contra Dios por no conocerle. Esos son los judíos que forman parte de la sinagoga de Satanás. Y nosotros, quienes formamos parte, todos los que formamos parte del Israel de Dios, somos los amados del Cristo. Y esos judíos, que son sinagoga de Satanás, vendrán a postrarse ante nosotros para reconocer que Jesús nos ha amado. En fin, poco más que añadir a este estudio bíblico en Dios, por el cual yo sé en el Mesías que muchos seréis bendecidos en él, lo mismo que yo al estudiar estas cosas por medio de su palabra. Os deseo en el Cristo que estéis bien, os bendigo en el nombre de Yeshua y Dios quiera que podamos vernos en otra ocasión para seguir profundizando en la palabra y seguir creciendo a la altura del varón perfecto. Bendiciones para todos, gracia y paz.